Hola, si te está llegando este video es porque estás dentro de mi canal en YouTube Psicología con Adelaida, dentro de un playlist muy especial que se llama Psicopatología con Ade. Este es un espacio que he creado para ayudar a difundir el correcto manejo de los términos de la psicopatología y su conocimiento. Si tú eres una persona que trabaja en cualquier área de la salud, esto te va a ser de muchísima ayuda. Y si eres una persona que simplemente estás llegando aquí por curiosidad, también está claro. Este es un espacio dentro de mi canal que está basado única y exclusivamente sobre el DSM-5. El DSM-5 es el manual de la clasificación de los trastornos mentales avalados por la Asociación Americana de Psicólogos. Así que hoy te doy la bienvenida y vamos a empezar con un tema que hemos venido desarrollando de un tiempo atrás y son los trastornos de personalidad. Si tú no has visto los videos anteriores y estás llegando a este, te puedes ir devolviendo en el playlist hasta que te vayas empapando de todos los temas que hemos ido abarcando hasta ahora. En este momento estamos trabajando los trastornos de personalidad correspondientes al grupo B y hoy específicamente te voy a hablar de un trastorno muy interesante que es el trastorno de personalidad narcisista. Así que quédate aquí conmigo, acompáñame si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres aportar, escríbelo por favor en los comentarios, que será para mí muy gozoso poderte responder y poderte aclarar las dudas que tengas. Voy a compartirte una presentación que he creado, porque como te digo, esto está basado total y absolutamente dentro de el DSM-5 y entonces no quiero que se me quede absolutamente nada por fuera de explicarte o de decirte. El trastorno de personalidad narcisista, al igual que todos los trastornos que hemos venido trabajando, eh, tienen una repercusión muy grande dentro de las personas que acompañan a una persona que tenga un trastorno de personalidad. Especialmente ese trastorno de personalidad narcisista, he visto últimamente mucho boom en las redes sociales en las que se promociona la recuperación de las personas que han estado en una relación con una persona narcisista. Es importante que nosotros aclaremos y veamos esto porque todos los trastornos de personalidad, tanto los del grupo A como los del grupo B, como los del grupo C que veremos a futuro, tienen una forma específica de relacionarse con los otros. Las personas del grupo A son personas que algunos autores llaman como mal socializados, tienen limitaciones y prefieren estar como aislados de las relaciones sociales. Las personas del grupo B, que son las que estamos trabajando, son personas que necesitan la compañía de los otros, pero no de una manera empática, sino para usarlos, para tener su atención o para fortalecer muchos de los miedos y las inseguridades que ellos tienen. Las personas del grupo C, que lo veremos más adelante, son personas que están llenas de temor y se relacionan con nosotros a partir del temor. Entonces, nosotros vamos a ir abarcando este trastorno, como te digo, si te interesa y quieres mirar más adelante en qué consiste los trastornos de personalidad, te puedes devolver en este playlist y ir revisando los otros trastornos porque definitivamente es fascinante estudiarlos. Es muy duro para las personas que los están padeciendo y para las personas que están rodeados de las personas a las que abarca el ambiente la persona con un trastorno de personalidad. Si no me conoces, mi nombre es Adelaida de Jesús Barliza, soy psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica. Tengo una especialización también que nunca certifiqué sobre manejo sistémico y la visión sistémica en terapia que me ha dado una visión bien especial de cómo el trastorno mental y cómo tenemos esa relación con el sistema. Todo lo que nosotros somos y hacemos está dentro de un sistema
que nos alimenta y que nosotros retroalimentamos también. Entonces, obviamente, cuando hay una persona que tiene un trastorno, independientemente de cuál este sea, hay que mirar su ambiente y hay que mirar cómo ese trastorno se mantiene y se alimenta con el ambiente y cómo también se puede ayudar al ambiente para poder transformarlo. El trastorno narcisista de la personalidad toma su nombre de la historia de Narciso, que te voy a compartir a continuación. Todos hemos oído hablar de Narciso, pero te voy a leer esto tal cual. Narciso en la mitología griega era un joven de extraordinaria belleza, hijo del dios fluvial Céfiso y de la ninfa Lídiope, famoso por rechazar a todos sus pretendientes. Fue castigado por los dioses. Al ver su reflejo en un estanque, se enamoró de él, consumiéndose hasta morir y dando origen a la flor que lleva su nombre. Mira qué interesante. La profecía, poco después de su nacimiento, sus padres consultaron al sabio adivino Tiresias. Este predijo que Narciso viviría una larga vida siempre y cuando nunca se lograra contemplarse a sí mismo. Mira que tiene cierta relación con el cuento de la Bella Durmiente y el reflejo de sí mismo. El rechazo de la ninfa Eco, gracias a su deslumbrante apariencia, el joven atraía y enamoraba a todos los que lo conocían, pero él los rechazaba con total desdén. Una de sus víctimas fue la ninfa Eco, quien había sido maldecida, a la vez había sido víctima también por la diosa Hera, a solo poder repetir las últimas palabras que escuchaba. Cuando Eco intentó acercarse a Narciso, él la rechazó cruelmente. Destrozada por el desamor, la ninfa se retiró a una cueva y se consumió de tristeza hasta quedar reducida a un simple eco. Para vengar el sufrimiento de Eco y el desprecio que hacía de sus pretendientes, Némesis, la diosa de la venganza, decidió castigarlo. Un día, tras una cacería, Narciso se acercó a un estanque de aguas cristalinas a beber agua y vio su hermoso rostro reflejado allí. Quedó tan fascinado con su propia imagen que intentó besarla y abrazarla, sin comprender que era solo un reflejo. Incapaz de apartarse de la orilla y de conseguir el objeto de su amor, Narciso terminó muriendo de inanición y de sed. En el lugar donde falleció brotó una hermosa flor amarilla y blanca que se inclina sobre el agua, la cual adoptó el nombre de Narciso. Mira qué bonito y qué interesante y qué cantidad de simbología la que nos trae la mitología. Es increíble. Una de las cosas del origen de Narciso es que dicen que la madre de Narciso fue abusada, ¿no? No fue una entrega consentida. Eso es bueno mirarlo porque en la mitología hay muchos casos de hijos nacidos de relaciones no consentidas. Bueno, volviendo, nos salimos del DSM-5, vamos a volver al DSM-5. Entonces, un trastorno de personalidad narcisista, que lo puedes encontrar como TPN, es un patrón dominante de grandeza o de fantasía en el comportamiento. Hay una necesidad de admiración, falta de empatía que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y se mantiene al menos en 5 de los siguientes hechos que vamos a ver a continuación. Recuerda que cuando hablamos de un trastorno de personalidad, aquí te puedes devolver, son patrones que se vienen presentando desde hace mucho tiempo, que son repetitivos, que son inflexibles y que son un patrón de comportamiento que siempre se presenta en las personas. O sea, esto no surge de un momento para otro. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad, hablamos de un trastorno de personalidad a partir de los 18 años y que empieza a tener, no es porque le pareció a la persona, sino que ya lleva un tiempo en el que se va repitiendo. Entonces estaba diciendo
que el trastorno de personalidad narcisista tiene una necesidad grandísima de sentirse superior a los demás, de ser admirados. Entonces, la primera característica, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Por ejemplo, exagera sus logros, sus talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. A veces estos éxitos no son reales, sino que la persona hace una exageración de lo que ha logrado o alcanzado. Está absorto en sus fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza, amor ilimitado, siempre creyendo que es de una u otra forma superior a los otros. Cree que es especial y único. Bueno, todos somos realmente especiales y únicos, pero cuando tú te crees especial y único y no eres empático con los otros, ahí podemos empezar a mirar qué es lo que está pasando. Cree que es especial, único y que solo pueden comprenderle y relacionarse con él otras personas o instituciones tan especiales como las personas de su mismo estatus. Son personas que se están hablando todo el tiempo de estatus y mirando por debajo del hombro a los que ellos consideran que no tienen su mismo estatus. Cuatro, tiene una necesidad excesiva de admiración, ¿ok? Y en esa necesidad excesiva de admiración, ya te puedes empezar a imaginar lo que es mantener una relación con una persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista. ¿Por qué? Generalmente, consciente o inconscientemente, como necesita sentirse superior a los demás, empieza a hacer sentir inseguros, empieza a quitarle importancia al otro, empieza a minimizar los logros de la pareja o de las personas que le rodean para sentirse superior. El trastorno de personalidad narcisista a mí me recuerda muchísimo los pavos reales, ¿no? Tú sabes, ellos despliegan esa belleza, con la diferencia que el pavo real sí es lindo, despliega esa belleza y es así, pero son inseguros y tienen dentro de sí la misma vocecita que tiene el pavo real, que muchas veces pareciera que no se coordina con con la belleza de lo que estamos viendo. Son personas que exageran y muestran muchísimos todos sus logros en el deporte, en lo económico. Incluso son personas sin nada de empatía para hablar de sus logros reales o imaginarios en cuanto a las relaciones sexuales y su desempeño como tal. Entonces son personas que siempre están hablando, ay, mis éxitos, mis logros, lo que yo he logrado, lo duro que yo soy, ok. Muestran un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especial favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. Es que yo soy, pues usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para lograr sus propios fines. Esta es una característica que se repite en los trastornos de personalidad del grupo B. Ya nosotros vimos el trastorno de personalidad antisocial, vimos el trastorno de personalidad limítrofe, vamos a ver el histriónico y hoy estamos viendo este. Es esa necesidad de utilizar a los otros para llenar esos vacíos que ellos tienen con distintos tintes dependiendo del trastorno de personalidad que es. En el trastorno de personalidad narcisista, él necesita admiradores, necesita fans, necesita personas que le estén diciendo todo el tiempo lo increíble que él es. Me recuerda mucho en Los Simpsons, el empleado no recuerdo su nombre, el empleado de el jefe de Homero, ¿verdad? Que es una persona que siempre está, ah, sí, usted es lo máximo, usted es lo mejor para poderlo hacer sentir grande a ese señor. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o identificarse los sentimientos ni las necesidades de los otros. La persona narcisista, las personas correspondientes al grupo B, ya te lo dije anteriormente, no tienen empatía para los otros, se relacionan desde cómo yo puedo utilizar el otro. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él, porque la envidia puede ser real, él siempre está como pensando que lo están envidiando. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad.
¿Ok? Eso es claro y se muestra en muchísimos ambientes. Estos individuos poseen una actitud de grandeza junto con una búsqueda de admiración. Para conseguirla de manera característica, exageran sus propias habilidades y logros, tienden a mantenerse preocupados por fantasías de belleza, yo soy la más linda, la más diva, o yo soy el más guapo, brillantez, yo soy el más inteligente, yo soy el que tengo la maestría, yo soy el que tengo el doctorado, yo he escrito tantos libros, el amor perfecto, el poder, el éxito ilimitados y piensan que son tan inusuales que solo deben asociarse con gente o instituciones exclusivas. O sea, aquí entre nosotros, aquí entre los del club, aquí nosotros los de la clase y miran por debajo del hombro a las otras personas. Con frecuencia son arrogantes, altivos, pueden pensar que los otros los envidian, no obstante, la verdad puede ser lo contrario, sino que ellos tienen esa percepción. Su falta de empatía hace que su sensación de ser privilegiados, de justicia y de explotación para los otros pueden llegar a explotar a los otros para conseguir sus propias metas. Entonces, imagínate lo que es tener un jefe con estas características. Imagínate lo que es tener una relación de pareja con estas características. Y tú me dirás, ay, pero ¿cómo hace una relación de pareja? Sí, porque tú te vas metiendo, la persona se va metiendo dentro de esta dinámica. Ojalá y la pareja, generalmente pasa eso, son personas con una necesidad muy grande de ser amados, de ser aceptados. Esta persona empieza a atraerlos, a quitarles seguridad y se va metiendo lentamente dentro de esta dinámica tan tremenda que viene siendo casi que una patología complementaria en el que el otro quita la seguridad y el otro siempre está necesitando a la persona. Entonces, cuando una persona logra salir de una relación, ya sea emocional, ya sea laboral, con una persona narcisista, ojalá y lo logre hacer porque permanecer en una relación con una persona narcisista es desaparecerse, la persona sale con un agotamiento emocional tremendo y con muchas cosas en las que la persona ha permitido abusos sobre ella misma. ¿Ok? En el libro de James Morrison, que es un libro que te recomiendo muchísimo, que puedes estarlo consultando, él nos dice y nos habla siempre de la letra D. Nos dice que la duración, hay que tener en cuenta la duración, que inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y ya tú sabes que es un patrón persistente, repetitivo e inflexible. Siempre que te hablo de trastornos de personalidad, te hablo de que son persistentes, inflexibles y repetitivos. En la vida, generalmente, cuando las cosas son inflexibles, ahí hay falta de salud mental, porque nosotros en la vida necesitamos ser flexibles, necesitamos adaptarnos, pero con una persona con un trastorno de personalidad y específicamente en un trastorno de personalidad narcisista como el que te estoy compartiendo, la persona tiene la tendencia a estar repitiendo siempre este mismo tipo de comportamientos, ¿ok? Él nos habla de lo que es el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial en psicopatología es poder hacer una diferencia de qué trastornos se parecen, pero por qué ese trastorno no es este, sino es específicamente un trastorno de la personalidad narcisista. Entonces, es distinto de un trastorno por consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque hay sustancias como la cocaína y como otras que hacen que la persona entre en un estado de ánimo exaltado en el que está toda esa grandeza, toda esa grandilocuencia que la persona habla. No es un trastorno de consumo por sustancias, ¿ok? No es un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque durante los tipos de trastorno bipolar, que los vamos a ver más adelante, la persona tiene un estado de manía, o sea, se llama bipolar. ¿Por qué? Porque la persona puede pasar de la tristeza, la depresión y la inactividad a estar hiperactivo, excitado, maníaco, que decimos nosotros. Entonces, no corresponde a ese estado de exaltación de la manía de la bipolaridad. Y tampoco corresponde a otros trastornos de personalidad. Sin embargo, dentro de esto nosotros podemos hablar
de lo que llamamos comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? La comorbilidad es como un trastorno puede convivir desafortunadamente con otros trastornos y compartir estas características. Por ejemplo, imagínate lo tremendo que es una persona de base con un trastorno de personalidad narcisista que sea adicto a la cocaína o a sustancias que lo alteran. Entonces, hay trastornos con los que se puede convivir y también pueden aparecer otro tipo de trastornos como tal. ¿Ok? A pesar de sus actitudes de grandeza, las personas con un trastorno de personalidad narcisista tienen una autoestima frágil, por eso te decía, o sea, es como si esta grandeza del pavo real y todo esto que ellos están haciendo, lo que en el fondo están tapando es una inseguridad y una fragilidad muy grande que ellos tienen con frecuencia y muy dentro de ellos y muy como un secreto muy personal se consideran que tienen poca valía. Incluso en ocasiones en las que tienen un éxito personal importante, pueden sentirse que son un fraude, que no lo merecen y entonces son extremadamente sensibles a lo que los otros piensan. eh, y pueden entrar incluso dentro de un síndrome del impostor, ¿ok? Entonces, cuando a estas personas de un trastorno de personalidad narcisista se les critica, pueden ocultar su fachada con indiferencia alada o a veces con reacciones muy fuertes, especialmente si son jefes o profesores y tienen algún tipo de poder sobre las otras personas. Tan sensibles son que estos sentimientos pueden generar en otros y pueden empezar a fingir que sí son empáticos o que sí están haciéndolo allí como para que crean, pero en el fondo no es así y pues tiende mucho a culpar a los otros también. Esas actitudes permean la mayor parte de los aspectos de su vida. O sea, no hay un aspecto en el que el narcisista sea narcisista solamente en el trabajo, solamente en la casa, sino que está permeando todos sus ambientes. Se consideran inusualmente especiales los reyesitos, pues son individuos prepotentes que a menudo exageran sus logros. Sin embargo, es necesario señalar que esto se ve y se considera solamente un trastorno de personalidad ya dentro de la vida adulta. Y es importante que lo veamos porque esto no surge de la nada, ¿verdad? Aquí tendríamos que empezar a hablar, y lo hemos hablado en los otros videos, de cómo es el modelo de crianza que puede detonar un trastorno de personalidad narcisista. Entonces, son estos hijos a los que se les ha engrandecido, son estos hijos en los que se les ha enseñado que ellos son unos pequeños reyesuelos, que ellos pueden hacer todo, que son súper especiales, que son los más inteligentes, que son los más bellos, y empiezan a ver una elevación de esto, generalmente sostenida y agrandada por la madre, en la que puede que esto se dé. No necesariamente los niños súper mimados o sobreprotegidos o sobrecontemplados desarrollan un trastorno de personalidad, pero sí es uno de los aspectos que influyen para que esto se instaure, ¿ok? Entonces, dentro de esto es muy bueno hablar de cómo es de importante en los niños poner límites, de cómo es importante en los niños empezar a enseñarles empatía. Si tú estás viendo niños con rasgos, sí, como que primero yo, niños que pueden empezar a hacerle bullying a los otros, niños que se sienten súper especiales, hay que empezar a trabajar en eso y revisar los patrones de crianza que se están dando con los niños. Entonces, los niños y los adolescentes son prepotentes por naturaleza y a veces eso no significa que sea un trastorno de personalidad narcisista, sino que es una etapa y que depende mucho de cómo eso se maneja en ese momento para mirar cómo esto puede evolucionar o cómo esto definitivamente se puede prevenir y corregir a tiempo. ¿Ok? Yo he tenido unos casos maravillosos. Una persona con un trastorno de personalidad narcisista
es muy difícil que a ti te llegue a consulta. Generalmente llegan a consulta referidos por sus parejas o referidos en el entorno laboral porque los mandan a recursos humanos para que el psicólogo haga una intervención. Tú sabes que yo mis casos clínicos los guardo como un tesoro por la confidencialidad de mis pacientes. Entonces aquí vamos a tomar este caso que está en el libro del doctor James Morrison y él nos habla de Berna Whitlow. Entonces nos dice así, la doctora Whitlow. Doctora Wildo, usted es mi apoyo en la clínica de urgencias esta tarde. Necesito que me ayude. Eleanor Bombard, una trabajadora social en la clínica de salud mental, tenía la cara enrojecida de ira y de frustración. No era la primera vez que tenía dificultades al trabajar con esta médica, ¿no? Hemos visto los médicos y especialmente eh, los médicos o otros profesionales, los docentes que están por encima de todo el mundo. Entonces nos dice así James Morrison. A los 50 años, Berna Whitlow había trabajado en casi todas las clínicas de salud mental en el área metropolitana. Tenía un buen entrenamiento y era muy inteligente y leía con voracidad sobre temas de su especialidad. Esas eran las cualidades que la habían llevado a conseguir empleo tras empleo al pasar de los años. Las cualidades que la mantenían pasando de un trabajo a otro las conocían con más detalles quienes trabajaban con ella que quienes la contrataban. Ella era famosa entre sus colegas por ser pretenciosa y egocéntrica. Dijo que no iba a recibir órdenes mías, está diciendo la trabajadora social, y su actitud hablaba por ella. No eres más que una trabajadora social. Eleonor estaba ahora recordando el momento mientras sostenía una discusión acalorada con el director clínico. Dijo que hablaría con mi jefe o con usted. Yo le señalé que en este momento ninguno de los dos estaba en el edificio y que el paciente había llevado un arma en su portafolio. Así es que ella dijo entonces que yo tenía que escribirlo y presentarlo y que ella decidía qué hacer. Fue entonces el mensaje que le envié a usted, dice Eleonor, hablándole a su jefe. ¿Qué? Con la crisis resuelta, el arma había sido descargada, el paciente no era peligroso, el director clínico había comenzado a platicar con la doctora Whitlow. Mire, Berna. Es verdad de que ordinario la trabajadora social ve al paciente y hace un escrito antes de que usted entre en la escena, pero esa no era precisamente un caso ordinario, en especial en urgencias. Todo el equipo tiene que actuar en conjunto. Culpas. Puta. Perna Whitlow era alta con una nariz recta y un mentón saliente que parecía irradiar autoridad. Con su cabello largo, era grueso y rubio. Levantó un poco más su mentón. Difícilmente tiene usted que darme clases sobre la estrategia de equipo. He sido líder en casi cada clínica en el pueblo. Soy una líder de equipo soberbia. Usted puede preguntarle a cualquiera. Mientras hablaba, se frotaba los anillos de oro que tenía en casi todos los dedos.
Pero ser una líder de equipo implica algo más que un solo dar órdenes. También se trata de obtener información, construir consenso, interesarse en los sentimientos de los otros. Escuche, 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 interrumpió. Es obligación de ella trabajar en mi equipo. Es mi obligación liderarlo y tomar decisiones. ¿Les suena o les recuerda a alguien esto? Mis amores. En este caso, nosotros vemos todo lo que es, todo lo que son estos rasgos de los que hemos venido hablando. Si tú conoces o tienes o estás, Dios no lo quiera, en una relación con una persona con estos rasgos, entre tú más rápido empieces a tomar distancia, mejor, porque el daño sobre tu persona es muy grande. Estas personas, precisamente por su falta de empatía, es muy difícil llegar a ellas y es muy difícil que reconozcan el daño que están generando o causando a otros. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si llegaste, te invito a que veas todo lo que hemos ido trabajando dentro de este playlist de psicopatología con ADE. Te invito a que te suscribas al canal. Aquí vas a encontrar cosas maravillosas que te pueden ayudar a generar tu bienestar. Tienes todo un playlist para aprender a meditar. Tienes todo un playlist que se llama 25 por 25, en donde te doy muchos tips para que puedas lograr el bienestar. Y bueno, muchísimas cosas más interesantes. Tengo dos podcasts, uno que se llama Colombianos por el Mundo y otro que se llama Personas No Normales, Seres Extraordinarios. Si llegaste aquí y te interesa profundizar en lo que es psicopatología y trastornos de personalidad, te puedes devolver sobre estos videos para que logres profundizar en este tema. Tus comentarios, tus preguntas, tus aportes, por favor, déjamelos debajo del video que estaré encantada de leerlos. Bendiciones y bendiciones desde Irlanda. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión dentro de este playlist con trastorno de personalidad histérica. Bendiciones para todos, cuídense mucho.